Muy bien, vamos con este segundo ejemplo, ¿no? Este circuito que tenemos acá, con sus valores en el régimen del tiempo, ¿no es cierto? Y esa señal de voltaje, que es la fuente que alimenta el circuito, que tiene un valor de 30 coseno de 5000t. Obviamente aquí vemos que el ángulo de fase de la señal es cero, porque no está acá, ¿no es cierto? No hace falta que diga más 0 grados para saber que es cero. Con ver esto ya se sabe que no tiene ángulo de fase, por lo tanto la señal tiene su referencia en 0 grados y una magnitud de 30 voltios, ¿no es cierto? Alimenta este circuito que podemos ver que tiene elementos en serie y en paralelo. Entonces nos dicen determine la corriente I0, esta que está acá, en el régimen del tiempo, es decir, la expresión en función del tiempo, como está expresada aquí, la función de voltaje que alimenta el circuito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Haremos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a transformar este circuito a la frecuencia, es decir, en función de omega, que vemos que omega vale 5000 radianes por segundo, y calculamos el fasor de corriente que pasa por acá, ¿no es cierto? Y luego ese fasor que va a tener una magnitud y un ángulo, lo llevamos a esta forma que está acá, ¿cierto? Muy bien, con su respectivo ángulo de fasaje y con su respectivo módulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, si ustedes se fijan, además, fíjense que esta corriente I0 es la corriente que suministra la fuente. Por lo tanto, me bastaría calcular la impedancia equivalente del circuito, es decir, la Z total, ¿no es cierto?, de todo este circuito, y decir que la I0, ¿no es cierto?, el fasor I0 va a ser igual al voltaje VG de la fuente en su forma fasorial, dividido la impedancia equivalente o total de todo ese circuito que está ahí, ¿cierto? Muy bien, una vez que tengamos esto, lo pasamos al régimen del tiempo. Por otro lado, bueno, vamos a calcular ya el otro, bueno, sí lo hice un poquito más explicadito con peritas y manzana. Vamos a ir abordando ya los cálculos acá, ¿no es cierto? La idea es que ustedes también se ejerciten con las guías que les suministran sus docentes, tomen un buen libro texto, lo lean también, complementen y aborden ejercicios de algún libro texto, ¿ya? Complementando con esta información que espero que les sea de utilidad. Muy bien, entonces vamos a calcular la reactancia inductiva de este circuito, que tenemos acá un inductor, ¿no es cierto?, de 200, perdón, milihenrios. Entonces la reactancia inductiva será J omega por L, es decir, la reactancia inductiva será J, omega vale, este es el omega, ¿no es cierto? Este que está acá, omega vale 5000, ¿no es cierto? Por 200 milihenrios, que eso hay que transformarlo a henrios para que me dé la reactancia en ohmios, ¿no? 200 por 10 elevado a la menos 3, ¿ya? A la menos 3. Recuerde que eso es mili, por lo tanto eso es a la menos 3, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cuánto será ese resultado? Bueno, lo que hay que hacer es ahora hacerlo acá, ¿no es cierto? Buscar una calculadora, ¿ya? Y resolver el ejercicio, esta cuenta que está acá, ¿no? Esta operación. Sería 5000 por 200 por 10 elevado a la menos 3, eso me da J1000, ¿no es cierto? Esto es J 1000 ohmios, o lo que es lo mismo, lo pueden expresar como J 1 kilo ohmio, ¿no? Es el mismo resultado, ya como ustedes deseen. Perfecto. Por otro lado, tenemos entonces este capacitor de 50 nanofaradios que se puede representar en su reactancia capacitiva como 1 dividido J omega por C. Por lo tanto, esa reactancia capacitiva va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 dividido 5 por 10 elevado a la 3, que es 5000, por 50 nanofaradios, por 50 por 10 elevado a la menos 9. Recuerden que mili es 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6 y nano 10 a la menos 9, ¿no es cierto? Pues bien, ¿cuánto será esto? Esto que está acá, el omega, que esto es 5000, ¿no es cierto? Entonces vamos a multiplicar primero esto, esto que está acá. Me queda 5000, ¿no es cierto? Que es 5 por 10 elevado a la 3, ¿ya? Por 50 por 10 elevado a la menos 9, para llevarlo a faradios. Y eso le sacamos el inverso, 1 dividido este resultado, y eso me da
¿no es cierto? Esto me da menos J 4000 ohmios, o lo que es lo mismo, eso es igual a menos J 4 kiloohmios. Es el mismo resultado. Fíjense que, como les dije en el video anterior, que les expliqué un poquito más, con más detalle, el J cuando sube queda menos J. Y esta operación, ¿no es cierto? Una vez que yo la tengo, 1 dividido en esto que está acá, el inverso de lo que está acá. Y obtenemos este valor que está acá. Ahora redibujamos de nuevo el circuito y ¿cómo me quedaría? Pues bien, entonces vamos a hacer un espacio acá. Vamos a hacer acá una división, ¿no es cierto? Y vamos a dibujar de nuevo el circuito para llevar un orden, ¿no? ¿De cuánto es la fuente? 30 a un ángulo de 0. Ya, 30 a un ángulo de 0 voltios. Acá tengo el valor, la fuente de voltaje. Acá tengo una resistencia. Acá tengo la reactancia capacitiva, ahora, ¿no es cierto? El condensador con su reactancia capacitiva. Acá tengo otra resistencia. Y acá tengo la bobina, ¿no es cierto? Esta bobina es de J 1 kiloohmios. Esta reactancia inductiva es de menos J 4 kiloohmios. Vamos a ver los valores de la resistencia. Este es 1.2 kilos y este es 5 tercios kiloohmios, ¿no es cierto? Este es J1, perdón, J no, esta es una resistencia, disculpe. Esta es una resistencia que vale 1.2 kilos, ¿no es cierto? 1.2 kiloohmios y esta vale 50 tercios de kiloohmio. Entonces vamos a calcular esta corriente que viene por acá, este fasor de corriente que viene por acá. Y después lo llevamos al régimen del tiempo, ¿no es cierto? Entonces fíjense que ahí me queda un circuito, ¿no es cierto? Serie paralelo. Fíjense que aquí tengo una impedancia, esta que está acá la puedo hacer una impedancia, es decir, una ZA, por ejemplo, que será igual a 1.2 más J1 kiloohmios, y toda esta en paralelo con esta, ¿no es cierto? Y luego el equivalente de toda esta parte del circuito me va a quedar en serie con esta resistencia de 5 tercios de kiloohmio. Ya, vamos a hacer el paralelo de todo esto que está acá, es decir, esta en paralelo con esta. Una ZB, ¿no es cierto? Que es 0 menos J4 kiloohmios. Fíjense que este condensador tiene solamente parte imaginaria, la parte real vale 0. Vamos a hacer el paralelo de estas dos. Entonces, yo lo acostumbro a escribir así, ZA paralelo, ¿no? Que están en paralelo. Entonces, miren, fíjense en algo acá. Si yo digo que esto es 1 partido ZA más 1 partido ZB, es decir, aplicando la fórmula de resistencia en paralelo, la característica de lo que es un circuito paralelo, en este caso impedancias, llegamos a una expresión que se utiliza también cuando trabajamos con resistencia, cuando tengo dos resistencias en paralelo, ¿se acuerdan? Era esta expresión que era R1, por ejemplo, paralelo con R2, decíamos que esto era 1 dividido 1 partido R1 más 1 partido R2. Y de aquí llegábamos a una expresión que nos daba R1 por R2 arriba y abajo la suma, R1 más R2. Pues bien, esto se puede aplicar acá también. Esto cuando se resuelve, si se resuelve esto, se llega a esto. No es que es una fórmula para dos resistencias en paralelo aparte, no. Esto sale de esto que está acá. Lo que pasa es que, claro, para no hacer todo esto, lo que hacemos es aplicar directamente esto, cuando tenemos dos resistencias en paralelo. Pues bien, aquí se puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? Déjenme borrar que esto era para darles la explicación. Y así yo resuelvo, antes de introducir los valores de ZA, ¿no es cierto? Antes de ingresar los valores de ZA y ZB, que aquí es un poco más, hay que hacerlo con mucho más cuidado porque vamos a tener números complejos, es preferible resolver esto primero así como está y vamos a llegar a la expresión que les decía hace rato que utilizábamos con resistencia, es decir, ¿no es cierto? La multiplicación arriba, ZA por ZB, dividido ZA más ZB. Z1 por Z2, dividido Z1 más Z2. Yo le puse ZA y ZB. Entonces, aquí reemplazamos. Entonces me quedaría así. Me queda que el paralelo, ¿no es cierto?, entre esas dos impedancias, ya, vamos a borrar acá,
Me queda que el paralelo entre esas dos impedancias, ¿cuál va a ser? Va a ser entonces, vamos a reemplazar. Me quedaría la ZA, que es 1,2 más J1 por la ZB, y la ZB es 0 menos J4. Fíjese que estoy colocando todo en kiloohmios, el resultado me va a salir en kiloohmios. Dividido la suma, y aquí como los tengo ya directo en coordenadas rectangulares, vamos a sumar este más este, es decir, parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces me queda 1,2 más 0, eso es obvio, 1,2. Y más J1 menos J4, eso es menos J3. Entonces, como voy a multiplicar acá y después voy a dividir, vamos a pasar entonces todo esto a coordenadas polares para multiplicar, y abajo lo dejo en coordenadas polares para dividir. ¿Ya? Entonces me queda ZA paralelo con ZB, ¿no es cierto? Y aquí hay que aplicar las ecuaciones de transformación, es decir, de rectangular a polar. Y recuerden que rectangular a polar, ¿el módulo cuánto es? El módulo es igual a la raíz cuadrada de la parte imaginaria, perdón, la parte real al cuadrado más la parte imaginaria elevada al cuadrado, todo eso en raíz. Y el ángulo, ¿no es cierto?, es la tangente inversa de la parte imaginaria dividido la parte real. Recuerden que estas son las ecuaciones de transformación. Lo estamos haciendo así, utilizando las ecuaciones de transformación. Después de este ejercicio, cuando empiece a subirle más material, ya sí vamos a empezar a usar la calculadora para ir ahorrando un poquito de tiempo. Pero este es para que vean cómo se hace, ¿no es cierto? Cómo se hace el cálculo con las ecuaciones. Ya disculpen esa pantalla que se me subió, creo que puse el mouse sin darme cuenta en lo que son estos avisos. Ya, anyway, sigamos, ¿ya? Muy bien, entonces, esto, vamos a ver el módulo de este número. El módulo sería, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no es cierto? Sería 1,2 al cuadrado más 1 cuadrado, que es 1, ¿ya? La raíz, ¿no es cierto? La raíz de eso es 1 aproximadamente, 1,56. Y su ángulo, el arco tangente de la parte imaginaria, que es 1, dividido la parte real, que es 1,2, es decir, 1 dividido 1,2, ¿ya? Y a eso le sacamos el arco tangente, ¿no es cierto? La tangente inversa, y eso me da un ángulo de 39,8 grados. Este es este número. Fíjense que acá tenemos, observen que acá tenemos un caso parecido al ejercicio anterior, donde teníamos una inductancia que era pura parte imaginaria, pero positiva, cuya transformación a coordenadas polares era el valor que estaba acá y a un ángulo de 90 positivo. Pues aquí se aplica el mismo, ese mismo convenio, si lo quieren llamar. ¿Cuánto sería esto a coordenadas polares? Bueno, el módulo, como tengo pura parte imaginaria, el módulo va a ser 4, y el ángulo, como está negativo, en vez de ser 90, como hicimos en el ejercicio anterior, ahora va a ser menos 90 grados. ¿Ya? Porque si yo hago el arco tangente de menos 4 partido 0, eso va a tender a infinito. ¿Y cuál es ese ángulo que hace, a menos infinito, perdón, es porque está negativo acá? ¿Y cuál es ese ángulo que hace que la tangente se me vaya al menos infinito? ¿Cuánto vale esa asíntota? Como les explicaba en el ejercicio anterior, esa asíntota es menos 90 grados, ¿no? Te lo pueden hacer, como les dije, ¿no? Miren, tangente de un número negativo muy grande, ¿no? Porque esto es negativo cuando hago la división, sería menos 1 por 10 elevado a la 6, por ejemplo. Eso me da menos 89,9999, que es la asíntota que está hacia el otro lado, ¿no es cierto? La negativa. Muy bien, vamos a transformar ahora esto, ¿ya? Vamos a transformarlo esto a coordenadas polares, perdón. Aquí están las ecuaciones. Entonces sería 1,2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, eso es 9 por supuesto, ¿no es cierto? 1,2 elevado al cuadrado más 3 elevado al cuadrado, la raíz de eso, ¿no es cierto? La raíz de eso que está ahí, y eso es igual a 3,23 a un ángulo de, entonces hacemos acá la arcotangente de menos 3 partido 1,2. Entonces sería menos 3 dividido 1,2
el arco tangente de eso, le toman el arco tangente y eso es aproximadamente menos 68,198. Yo lo voy a aproximar a 2, ya a 2 grados. Fíjense que ahora lo tengo todo en coordenadas polares. Entonces puedo multiplicar y a su vez puedo dividir, ¿no es cierto? Ya, vamos a borrar acá para utilizar este espacio. Entonces, ¿cuánto sería ese paralelo? Ese paralelo ZA, ¿no es cierto? Ese paralelo ZA con ZB va a ser igual a... Ya, vamos a multiplicar acá. Este con este. Recuerden que todo esto está en kilo, ¿ah? Esto está todo en kilo. 1,56 por 4. Sería 1,56 por 4. Eso es 6,24, ¿no es cierto? 6,24. ¿A un ángulo de cuánto? De 39,8 más menos 90. Recuerden que se suman, pero tengo un menos acá, por lo tanto hay que respetar los signos. Es decir, 39,8 menos 90. Eso me da un ángulo de menos 50,2 grados. Y abajo me queda igual, abajo no lo voy a tocar. 3,23 a un ángulo de, ¿no es cierto?, de menos 68,2 grados. Ahora sí, ¿cuánto es el paralelo entre estas dos impedancias? Es decir, entre esta y esta inductancia y esta reactancia capacitiva, perdón. Bueno, dividimos los módulos, es decir, 6,24, lo partimos en 3,23 y eso es igual a 1,93 y el ángulo, el de arriba menos el de abajo. Fíjense que el de abajo está negativo, por lo tanto, arriba queda positivo, entonces sería menos 50,2 menos 68,2, que es sube negativo, pero con el menos queda positivo, recuerden que es el de arriba menos el de abajo, pero este ya tiene negativo, cuando queda arriba queda positivo, eso es igual a 18 grados, y esto se expresa, esto recuerden, no olviden que esto está en kiloohmios, esto está en kiloohmios, ¿no es cierto? Esa es la impedancia, el paralelo, la impedancia, el paralelo de esta con esta. Entonces fíjense que acá, en esta parte del circuito, en esta parte, ¿no es cierto?, me va a quedar este paralelo. ¿Y cómo me queda con esta? Me queda en serie. Que para sumarlos, esta tengo que transformarla entonces a coordenadas rectangulares. ¿Se fijan? Haciendo un pequeño break acá y así yo descanso un poquito. Se fijan que ahí donde está, ahí donde se va el tiempo en pasar polar a rectangular. Si voy a sumar o restar en rectangular, si voy a multiplicar o dividir en polar. Claro, yo lo estoy haciendo así ahora, ¿no? La idea es, como les digo, después vamos a empezar a hacer uso de las calculadoras, que ahí me ahorro tiempo, ¿no? Y por lo general los profesores que trabajan, todo docente que trabaja en el área de redes eléctricas o circuitos 2 con corriente alterna, ¿no es cierto?, dan esa facilidad a los estudiantes que lleven calculadoras que podamos operar con números complejos, porque ahí es donde se alargan la solución de los circuitos, porque fíjense que estamos aplicando los mismos teoremas que ustedes les pasaron en sus asignaturas de corriente directa. No cambia nada, lo único que ahora estamos en vez de R es Z y estamos trabajando con números complejos. Bien, vamos a pasar esto a coordenadas rectangulares. Recuerden que la parte real es el módulo, ¿no es cierto?, el módulo de Z por el coseno del ángulo, y la parte imaginaria es el módulo de Z por el seno del ángulo. Si aplicamos esto acá, ¿no es cierto? Si aplicamos esto acá, ¿cuánto sería la parte real y cuánto sería la parte imaginaria? Pues bien, primeramente 1,93 por coseno de 18. Eso me da 1,83, la parte real. Y fíjese que como el ángulo es positivo, la parte imaginaria va a salir positiva también. 1,93 por el seno de 18, eso me da 0,5964. Eso es, yo lo voy a dejar como, lo voy a aproximar a 0,6. Por lo tanto, este número complejo se puede expresar de la siguiente manera. ZA paralelo con ZB se puede expresar como 1,83 más J
0,6 kiloohmios. Recuerden que esto está en kiloohmios. ¿Ya? Ahí tengo. ¿Ya? Pasamos esto a coordenadas rectangulares, perdón, que lo vamos a necesitar utilizando las ecuaciones de transformación. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora yo voy a ocupar este lado que está acá. Voy a ocupar este pedacito que está acá, ¿ya? Aquí déjenme borrar esto, ya saben, cualquier cosa ustedes pueden detener y copiar, hacer sus anotaciones y cualquier comentario me lo dejan en la cajita de comentarios, ¿ya? Entonces ahora fíjense que esta que está acá, este paralelo, ¿no es cierto? Este paralelo que está en rectangulares y acá está en polares es el equivalente de todo esto que está acá, de toda esta parte. Es decir, toda esta parte del circuito, ¿no es cierto? La reemplazamos por esta impedancia equivalente y me va a quedar en serie con esta. Por lo tanto, ¿cuánto es la Z total? La Z total va a ser esta que está acá, 50 partido 3, ¿no es cierto? Más J0, fíjense que es pura parte real, más este paralelo, todo este equivalente que es 1,83, ¿no es cierto? 1,83 más J06 creo que era, más J 0,6. Esto por supuesto va a dar todo en kiloohmios. Y aquí sumamos parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria, que va a quedar igual en todo caso, ¿eh? Porque fíjense que como esto es puramente resistivo, entonces va a quedar la misma parte imaginaria. Entonces la Z total va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, 50 dividido 3, ¿no es cierto? Si dividimos más 1,83, eso es igual aproximadamente a 18,49666. Yo lo voy a aproximar a 18,5, ¿ya? 49,6 yo lo voy a aproximar a 18,5. Más J 0,6 kiloohmios. Esa es la Z total. Por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente I0 que está suministrando la fuente de voltaje? Bueno, acá aplicamos la ley de Ohm. La I0 va a ser igual al voltaje de la fuente, que son 30 a un ángulo de 0 grados, dividido la Z total, que son 18,5 más J 0,6 kiloohmios. Fíjense que esto está en kilo, ¿eh? Esto hay que pasarlo a ohmios. Pero antes de hacer eso, esto está en coordenadas rectangulares, lo pasamos a coordenadas polares aplicando las ecuaciones de transformación. Es decir, el módulo de la Z total, ¿cuál va a ser? El módulo de la Z total va a ser la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? Sería 18,5 elevado al cuadrado más 0,6 elevado al cuadrado. La raíz de eso, ¿no es cierto? La raíz de eso va a ser igual a 18,5 aproximadamente, ¿no? 18,5, recuerden que esto es kilo, ¿no es cierto? Y el ángulo de la Z total va a ser el arco tangente de esto dividido esto, es decir, 0,6 dividido 18,5, ¿no es cierto? El arco tangente de eso, le extraemos el arco tangente y me va a dar aproximadamente un ángulo de, yo lo voy a aproximar a 1,86 grados. Entonces, la corriente me quedaría de la siguiente manera. Ya vamos, voy a utilizar este espacio ahora. Ya voy a utilizar este espacio para terminar el ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría la corriente? La corriente me quedaría entonces I0, el fasor de corriente, va a ser igual a 30 a un ángulo de 0 grados, y esto sería 18,5 por 10 elevado a la 3 para pasarlo a ohmios, dividido 1,86 grados. Por lo tanto, la I0, ¿cuánto va a ser? Va a dar pequeñita, ¿eh? Sería 30 dividido 1,85, perdón, 1,85 no, 18,85, me equivoqué en la calculadora. 30 dividido 18,5, ¿no es cierto? Por 10 a la 3, ¿sí? 18,5 kilos. Para pasarlo a 3, multiplicamos por 1000, ¿no? Para pasarlo a ohmios, quiero decir, 18,5 por 10 a la 3. Eso me da 1,62 por 10 a la menos 3. Es decir, que la corriente me da
1,62 por 10 elevado a la menos 3. Voy a quitar el 10 a la menos 3 y la dejo en miliamperes. ¿Qué ángulo? 0 menos 1,86 y 0 menos 1,86 es menos 1,86 grados miliamperes, ¿no es cierto? Si le quieren colocar el 10 a la menos 3, la dejan en amperes. Si le quitan el 10 a la menos 3, la dejan en miliamperes. Esa es la corriente que está enviando esta fuente a este circuito, a todo este circuito que está acá. Y con esa corriente pueden calcular voltajes, pueden calcular corrientes acá, con los voltajes pueden calcular corriente acá, corriente. O sea, ustedes ya pueden aquí practicar ustedes mismos si quieren con este resultado, si quisieran calcular la corriente acá o la corriente acá, el voltaje, qué sé yo, ya pueden empezar a operar haciéndolo con cuidadito, eso sí, con lo que son o teniendo en cuenta que estamos trabajando con números complejos, ¿no? Haciéndolo muy bien, con mucha paciencia. Una cosa, antes de terminar el ejercicio, ya para ir finalizando, aquí hay que tener mucha paciencia, porque como estamos trabajando con números complejos, cualquier signo que vaya donde no va, si de por sí en los circuitos de corriente directa, algún signo que esté mal puesto te afecta todo el circuito, aquí una parte imaginaria que sea positiva y la colocamos negativa, una operación mal hecha, créeme que le va a salir todo malo hacia lo que hagan, ¿no? Así que en este tipo, en lo que es en corriente alterna, hay que trabajar con mucho, pero mucha paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia, las cosas no van a llegar de un día para otro, hay que practicar, hay que leer con sus clases, lo que aprenden en sus clases, las anotaciones que hacen en sus clases, complementen con algún libro, texto de circuitos eléctricos y por supuesto este material que yo hago para aquellas personas interesadas que quieran complementar con sus clases que les pasen en la universidad, ¿no? Muy bien. Para terminar entonces, como me están diciendo que expresa este valor en función del tiempo, también se le dice en el régimen permanente. El régimen permanente, claro, cuando la señal se estabiliza en el tiempo. Otra teoría que seguro se las irán a enseñar. Entonces, ¿cuál es el módulo de la corriente? El módulo, la I máxima, ¿no es cierto? ¿Es igual a cuánto? Es igual a 1,62 miliamperes. ¿Y el ángulo cuánto es? El ángulo de la corriente es igual a menos 1,86 grados. Por lo tanto, ¿cómo queda expresada este fasor en función del tiempo? Y 0 de t, ¿no es cierto? Como una función del tiempo, va a ser 1,62 coseno de, la frecuencia es la misma, recuerden que la frecuencia no puede ser distinta en un mismo circuito, ¿no es cierto? En un mismo sistema, coseno de 5000t menos 1,86 grados miliamperes. Fíjense que ya lo estoy expresando en miliamperes. Esa es la expresión de la corriente I0 en función del tiempo. Es decir, llega por arriba a 1,62, por abajo a 1,62 y ahí está oscilando. Ahí está oscilando. Debe partir por acá bajito, menos 1 grado, o sea, un poquito más. Si este es el eje, ¿no es cierto? Si este es el eje, debería partir por acá, menos 1 está por aquí, prácticamente parte, está como en fase con el voltaje, ¿no? Haría algo así, por arriba, por abajo, y así estaría oscilando, ¿no? Si quieren saber la frecuencia, para dejarles datos extras, la frecuencia de este sistema, bueno, ¿cuánto vale la frecuencia en hertz? A eso me refiero. ¿Cuánto vale el omega? 2pi por f. ¿Cuánto vale f? Omega partido 2pi, es decir, 5000 dividido 2pi. Por lo tanto, la frecuencia en hercios, ¿cuánto sería? Bueno, si dividimos, era 5000, ¿no es cierto? Sí, 5000. Si no me equivoco, correcto, 5000. Sí, 5000, ¿no es cierto? Entonces sería 5000 partido 2pi, ¿no es cierto? Eso va a ser igual a aproximadamente 795,7 hercios. Esa señal se está transmitiendo, tanto la de corriente como la de voltaje, se está transmitiendo 795 hercios. Y un periodo, es decir, en hacer un ciclo, en dar una vuelta completa, recuerden que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿no es cierto? Se demora aproximadamente 1,25 milisegundos. Eso da 1,25 por 10 a la menos 3, que es lo mismo que escribir 1,25 milisegundos. Aquí tienen esta información que les puede servir también
de información adicional, ¿ya? Así que eso sería, pues tenemos estos dos ejemplos, tienen este primer pack de ejercicios que son lo que es la introducción a la corriente alterna, ¿no es cierto? Los números complejos, cómo operamos con los números complejos, las características de impedancia serie, paralelo. Existe el concepto de la admitancia, que es el inverso de la impedancia. Recuerden que cuando hablamos en corriente alterna, yo tengo en corriente directa, perdón, yo tengo la resistencia y la conductancia. La resistencia, no, la conductancia es el inverso de la resistencia. Bueno, la admitancia es el inverso de la impedancia. Admitancia que admite y se denota, para dejarles esa información adicional, ¿no? Se denota con la letra I. La admitancia es el inverso de la impedancia y se mide en siemens, ¿no? El inverso de la admitancia. Le dejo esta información adicional también por si les es de utilidad, porque cuando yo tengo impedancias en serie lo puedo transformar a admitancia y se me hace un poco también más fácil de trabajar. Pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando, ¿no? Muy bien, entonces aquí tienen este primer pack. La idea es que ahora vamos a empezar con las técnicas de análisis de circuito, análisis de malla, nodo, Thevenin, superposición y Norton, ¿no? Y máxima transferencia al final para tener así armado dos packs de corriente directa con corriente alterna para todos aquellos que les interese revisar este material y complementar con sus estudios, ¿ya? Muy bien, espero les haya gustado, les sirva, ¿no es cierto?, para sus estudios. Suscríbanse, regálenme un like y compartan con aquellos que ustedes crean que les pueda ser de utilidad, ¿ya? Nos vemos entonces en los próximos videos. Que estén bien.